Muy bien, comenzamos entonces el programa La Noche. A propósito del informe del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, ¿cree usted que el Vaticano ha hecho lo suficiente para sacar de la impunidad los casos de pederastia? Opinen en las cuentas de Twitter del equipo periodístico, aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos con los protagonistas de la noticia. Hoy hemos invitado en Ginebra, Suiza, a Jorge Cardona Llorens. Él es miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia en España. En México saludo a Alberto Atié, ex sacerdote de la Iglesia Católica y es coautor de un libro que hace fuertes cuestionamientos a la forma como la Iglesia Católica en México y en diferentes partes del mundo pues ha tratado los casos de supuesto abuso sexual por parte de curas a niños. Y en Virginia, Estados Unidos, saludo a Rey Flores, él es director de alcance de la Liga Americana por la Vida. En México, Distrito Federal, señor Alberto Atié, comienzo con usted. La pregunta que en este momento le interesa a todos nuestros televidentes, ¿cuál es su opinión frente a este informe de las Naciones Unidas y frente a la reacción que también ha dado la Iglesia Católica, que ha dado la Santa Sede? Para muchos estamos asistiendo a un pulso de poder, a un enfrentamiento, si usted lo quiere ver así, entre la Santa Sede y las Naciones Unidas. ¿Cómo analiza usted este panorama, este informe que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días? Bueno, yo considero, porque además tuve la oportunidad de estar presente ese jueves 16 de enero en Ginebra, bueno, que el procedimiento, pues desde un punto de vista de la formalidad, estuvo impecable. ¿A qué me refiero? En primer lugar, a que la Convención fijó que cada 5 años los países miembros y signatarios obligados de la Convención presenten sus propios informes al comité para que con base en esos informes se pueda dialogar en las sesiones de comparecencia. Nosotros sabemos que la Santa Sede, el último informe que había enviado fue en 1995 y después, hasta el año 2012, envió todos los informes juntos para tratar de cumplir con el requisito. En esa entrega masiva de informes no mencionó nada respecto a los casos de abuso sexual cometidos en todo el mundo, que eran ya una noticia mundial y eran no solamente procesos mediáticos, sino procesos judiciales, denuncias, investigaciones, etcétera. Quiero ir directamente con Rey Flores, él es director de alcance de la Liga Americana por la Vida, se encuentra en Virginia, Estados Unidos, y quiero conocer la posición de ustedes específicamente frente a este informe de la Comisión de Derechos de la Infancia de la ONU. Realmente es un informe que no ha sido muy bien recibido por el Vaticano, de hecho ha sido criticado, ha sido calificado de extralimitado. ¿Cuál es su opinión específicamente frente a estas aseveraciones que acabamos de presentar en un informe y que prácticamente ponen en tela de juicio el papel que ha tenido la Iglesia en el juzgamiento, en la búsqueda de estos curas que presuntamente habrían abusado de menores de edad? Bueno, gracias por invitarme. El modo en que yo lo veo, si a la ONU le importa de verasmente el bienestar de los niños internacionalmente, ¿por qué no se enfocan en asuntos del aborto y los anticonceptivos y cómo las metas de las Naciones Unidas es de controlar la población? Y ese no es un misterio. Pero la pregunta, señor Flores, básicamente que muchos se hacen hasta ahora, es hasta dónde esas acusaciones que hace la Organización de Naciones Unidas están realmente basadas en la realidad. La pregunta que muchos se hacen es si realmente la Iglesia se ha quedado estática frente a estos escándalos de pederastia, o si por el contrario sí ha tomado acciones, como lo dijo en las últimas horas el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Bueno, simplemente como laico rezo que Dios haga lo necesario para que podamos salir de esta pesadilla, de esos crímenes horrorosos. Sí, claramente es importante y el Vaticano está haciendo todo lo posible. Yo claramente no vaticano, soy un laico católico aquí en los Estados Unidos, pero como iglesia queremos claramente que castiguen civilmente los criminales quienes han cometido estos crímenes horrorosos. Pero en lugar, eso está bien, pero lo que pasa es que la ONU ahora también está forzando querer cambiar leyes de la iglesia sobre asuntos de homosexualidad, del aborto. En realidad,
el problema del pedofilia aquí en el Vaticano, bueno, en la iglesia en total, ha sido problema homosexual, no solamente de pedofilia, nomás se manifestó en pedofilia, pero es un problema de la infiltración de la agenda homosexual en los seminarios. Voy directamente a Ginebra, Suiza, con uno de los protagonistas de esa noticia, es Jorge Cardona Llorens, es miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Nos está acompañando hasta ahora desde Ginebra, ha sido uno de los autores, uno de los protagonistas de esa noticia, de este informe que estamos analizando en el día de hoy. Señor Cardona, quiero preguntarle, ¿por qué aseguran ustedes que la Iglesia Católica nunca ha reconocido la amplitud de los crímenes y de los abusos sexuales contra niños? ¿Por qué ustedes llegan a esa aseveración? Bueno, buenas noches en primer lugar y permítame antes de nada poner las cosas en su contexto. Yo entiendo que los periodistas tienen un especial afán por sacar lo más complicado y por lo más escandaloso, pero hay que colocar las cosas tal y como son. Lo primero que hay que decir en relación con este informe que acaba de realizar el Comité de Derechos del Niño, del que formo parte, es que lo hemos realizado porque la Santa Sede ha venido voluntariamente a ser examinada. Es decir, no es la ONU la que ha realizado una investigación, es la Santa Sede la que ha venido a la ONU y se ha presentado para ser controlada. Y eso hay que darle al César lo que es del César, hay que empezar por decirlo, ¿no? Es decir, es la Santa Sede la que ha venido. Es cierto que cuando ha venido, porque ha ratificado la Convención y ha venido voluntariamente, como vienen todos los demás, las demás partes en la Convención de Derechos del Niño, que es un tratado universal, nos ha proporcionado una información que nosotros hemos intentado completar con los datos más objetivos que podíamos encontrar. Fundamentalmente nos hemos basado en informes realizados por comisiones parlamentarias en diversos estados, en el Parlamento de Irlanda o en el Parlamento de Alemania, o diversas investigaciones que están fundamentadas. Y hay que decir que la propia Santa Sede ha reconocido en relación con la pederastia y los abusos sexuales los hechos. No es el comité el que ha dicho que esto es una lacra en la Iglesia, lo dijo Juan Pablo II, dijo Benedicto XVI y lo ha dicho el Papa Francisco. No hemos revelado nada que estuviese absolutamente oculto. Lo que sí que es cierto es que el comité ha percibido que aunque en los últimos años la Iglesia ha empezado, ante las denuncias que se habían producido, a reaccionar, nos ha parecido que esa reacción no es suficiente, que no han adoptado todas las medidas que se pueden adoptar desde la Santa Sede, en primer lugar para prevenir que no vuelva a ocurrir y en segundo lugar para reparar el daño causado. ¿Qué tipo, señor, una pregunta, qué tipo de, digamos, de políticas, de prácticas, según el Comité para la Defensa de la Infancia de la ONU, qué tipo de prácticas son las que siguieron continuando, que la Iglesia no dejó de ejecutar para que, según ustedes, esos abusos continuaran, inclusive posiblemente continúen ejecutándose en la Iglesia Católica? Sí, bueno, durante muchos años, y todavía queda, desgraciadamente, y así lo percibimos, por parte de algunas autoridades eclesiásticas, el miedo al escándalo por estos hechos ha llevado a ocultarlo y a intentar evitar que fueran conocidos los hechos de abuso sexual, y entonces pues lo que han hecho ha sido bien llevar los sacerdotes sobre los que se sospechaba a otros lugares, guardar silencio, no comunicar a las autoridades los hechos cuando tenían pruebas de ello. Y hay que pensar que la Santa Sede tiene una responsabilidad especial. No solamente está obligada a adoptar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos del niño, porque lo ha dicho en un tratado, es que además ella es referente moral en el ámbito internacional y pretende ser un referente moral global, y en ese sentido hay que exigirle un mayor rigor todavía del que se le exige a cualquier Estado a la hora de denunciar esos hechos, porque es el modo de proteger a los niños. A nosotros lo que nos preocupa
es la protección de los niños. Solo nos fijamos en los derechos de los niños. En ese sentido, hemos visto que esos derechos no se han visto suficientemente protegidos por prácticas como la que le acabo de señalar, de hacer prevalecer en algunas ocasiones, en bastantes ocasiones, pues el miedo al escándalo frente al interés del niño, que era el que estuviese protegido, y sobre todo cuando un sacerdote ha sido desplazado a otro lugar, pues se le ha permitido seguir abusando. Sí. Este punto es bastante importante que usted está tocando. En el informe que nosotros estuvimos revisando y lo estamos presentando hoy aquí en el programa La Noche, hay un punto donde precisamente se habla de ese supuesto traslado de sacerdotes de un lugar a otro, que en últimas para ustedes lo que garantiza es la impunidad. Teniendo en cuenta que ustedes están denunciando esa práctica al interior de la Iglesia, ¿creen ustedes que eso va a cambiar o no va a cambiar? Bueno, yo creo que ha empezado a cambiar. Y el informe lo dice, y lo dice abiertamente. Espero que Lombardi lo lea más detenidamente y se dé cuenta de que efectivamente reconocemos los avances que se han producido y las medidas que está adoptando la Iglesia. Pero es importante que se haga con, en primer lugar, que se prohíba cualquier tipo de traslado. La Iglesia lo que tiene que hacer es, cuando a la sospecha de que hay un sacerdote o un religioso que puede estar cayendo en abuso sexual o en pederastia, es en primer lugar separarlo de los niños, que no pueda tocar niños. Y en segundo lugar, denunciar los hechos. No le corresponde a la Santa Sede juzgar. La Santa Sede no tiene un sistema de justicia porque no es un Estado, es una Iglesia. Y por lo tanto, lo que le corresponde es que el Estado, donde se han producido los hechos, juzgue esos hechos. Y lo que tiene que hacer es denunciar, y está obligado, no solamente a no callar, está obligado a denunciar a la más mínima sospecha, precisamente para garantizar el interés superior de los niños. Cardona, para finalizar, porque pues sabemos que usted tiene que retirarse porque está, digamos, trasnochando a esta hora con nosotros en Ginebra, Suiza, porque está en directo con el programa La Noche. Quiero preguntarle sobre otra aseveración que ha hecho el señor Lombardi, el vocero del Vaticano, y precisamente él ha afirmado que ese informe de las Naciones Unidas está interfiriendo la doctrina de la Iglesia y que también está interfiriendo sus competencias. ¿Qué puede usted responder ante este señalamiento? Bueno, perdón. Yo entiendo la preocupación del señor Lombardi en relación con algunas de las afirmaciones que hemos realizado nosotros, pero nosotros no pretendemos que la Iglesia cambie su doctrina. Lo que pretendemos es que cambie determinadas actitudes. Por ejemplo, en materia del aborto, ¿qué es lo que le dice el comité? Pues el comité lo que le está diciendo es que hay situaciones excepcionales, como fue no hace tanto, me parece recordar que fue en Panamá o en Costa Rica, una niña que había sido violada, no recuerdo si eran 9 o 10 años, y que se había quedado embarazada, que corría grave peligro su vida, y que la Iglesia se oponía al aborto de esta niña. Dice, pues mire usted, ha sido objeto de una violación, corre grave peligro su vida, tiene 9 años, hay 2 vidas desde la concepción de la Iglesia, sin lugar a dudas, el nasciturus y la madre, pero la madre tiene 9 años y no puede usted hacer, frente a una vida que no está nada claro que se vaya a producir, correr ese riesgo con la vida de la niña de 9 años. Eso es lo que le estamos pidiendo. Lo que le estamos pidiendo es que de instrucciones para que en los colegios se respete la identidad de los niños, para que si un niño tiene una orientación sexual que no es heterosexual, sino que es gay o es lesbiana, pues que no adopte no sea condenado el niño, sino que sea respetado en su identidad, y que por lo tanto adopte ese tipo de medidas. No estamos pidiéndole que cambie la doctrina de la Iglesia. Yo tengo que empezar por decir que yo soy católico y que he participado en este informe desde mi conciencia también de católico, a la vez que iba aplicando la ley, y sin lugar a dudas. Señor Cardona. Sí. No, precisamente era sobre ese punto que vamos a estar debatiendo en la segunda parte de este programa La Noche. Le agradezco el tiempo que usted, como protagonista de esta noticia, nos ha concedido desde Ginebra, Suiza, para matizar y para explicar con uno de sus autores qué significado y qué impacto tiene para el mundo este pronunciamiento que ha hecho las Naciones Unidas. Señor Cardona, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.
Voy a México con el señor Alberto Atié, sacerdote de la Iglesia Católica, coautor del libro La Voluntad de No Saber. Señor Atié, regreso con usted. En términos pragmáticos, en términos prácticos, ¿qué incidencia tiene que la ONU se haya pronunciado? ¿Va a cambiar la realidad de las cosas? El Comité de Defensa de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas tiene el poder de transformar la actuación que está criticando por parte de la Iglesia. El Comité de los Derechos del Niño es un ombudsman internacional. Es decir, como toda comisión de derechos humanos, le toca investigar, le toca analizar y integrar un expediente en donde da una expresión de lo que entendió que está pasando. Y para mí es el gran paso histórico de que finalmente el comité le finca responsabilidad institucional a la Santa Sede de una conducta de encubrimiento sistemático, permanente, en todas las partes del mundo a lo largo de muchos años, lo que permitió que los abusos se extendieran en número en todos los lugares e hicieran un daño terrible a decenas de miles de niñas y niños en todo el mundo. Este es el veredicto del comité, de un valor extraordinario porque muestra toda la verdad respecto de los abusos en la Iglesia Católica. Señor Atié, permítame, vamos a leer algunas de las opiniones que hasta ahora llegan a través de Twitter de la pregunta que planteamos a nuestros televidentes. ¿Creen ustedes que el Vaticano ha hecho lo suficiente para sacar de la impunidad los casos de pederastia? Todas las opiniones las vamos a estar leyendo a lo largo de este programa. A esta hora, Keiber Mercado nos dice que para él el Vaticano se siente en la Edad Media, está contra las Naciones Unidas, se salieron de su competencia en forma anómala. Álvaro nos dice que el Vaticano, según él, ha hecho esfuerzos, sin embargo, no es suficiente. La pederastia debe ser erradicada por completo. Y Diana nos dice que no, que les falta muchísimo por hacer, pero por lo menos ya dieron el primer paso de reconocerlo y aceptar que no son perfectos. Muy bien, vamos a la primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando el impacto que tiene para la Iglesia Católica y precisamente para el mundo este pronunciamiento que han hecho el Comité de Defensa de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, donde hace fuertes cuestionamientos a la forma como la Iglesia Católica, como la Santa Sede, como el Vaticano está tratando al interior de la Iglesia los casos de abuso sexual por parte de curas pederastas. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.